Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Un saludo especial para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili en su segmento Tiempo de Conquista, así que les damos la bienvenida. Leo, Lili, ¿cómo están? Perdón, hola Jorge, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias nuevamente a Dios por estar aquí con ustedes. Gracias Jorge, también por la oportunidad que nos sigues brindando. Damos gracias a Dios porque esta semana empezamos un año nuevo, porque ya cumplimos un año de estar en la radio y eso nos llena de gozo y nos impulsa. Así es que vamos a empezar, Jorge. Muchas gracias a ustedes porque están en esta tarde allá en Colombia, esta mañana todavía en México, con nosotros. Damos gracias a Dios porque podemos compartir de su palabra. Y bueno, sin más ni más, vamos a empezar diciendo que la semana pasada hablamos acerca del tiempo. Dios nos da tiempo para conquistar, era lo que decíamos. ¿Y qué también debemos hacer con el tiempo? Esto lo vimos en Efesios 5, 16 y 17. Y dice el 16, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Así es que la primera pregunta que haríamos, ¿qué quieres tú en las batallas que enfrentas de acuerdo con este versículo? Esto es que debemos identificar nuestra intención en las batallas de nuestra vida. Nadie quiere perder una batalla, eso es un hecho, es una lógica, una situación de supervivencia, ¿no? Pero podemos no estar dispuestos al cambio, a ser transformados o a la dependencia de Dios. Esto es ser insensatos también, imprudentes o actuar más bien sin pensar, o tontos, llega a decir otra versión, no sean tontos. Y no es una ofensa, solo es que podemos darnos cuenta que la palabra nos puede hablar en todas las diferentes versiones que tenemos hoy en la Biblia para que lo podamos entender mejor y sobre todo que la palabra de Dios sea viva y eficaz. Bueno, dijimos que en Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere. Debajo del cielo tiene su hora. Por eso la respuesta, ¿qué quieres tú en las batallas que enfrentas? Y esto es todo lo que se quiere. ¿Qué quieres tú? Enfrentar, eludir, conquistar, ganar. No sé, tú puedes establecer tu posición. Sin embargo, hay otra pregunta que nos debemos hacer. La segunda pregunta, ¿qué quieres que Dios haga en tus batallas? Si estamos dispuestos a responder de la manera de Dios. Eso es, porque muchas veces pedimos a Dios nuestra voluntad, pero no pedimos que hagamos las cosas conforme a su voluntad. Por eso es necesario que busquemos entender el propósito. Y si encontramos el propósito, nos va a ser más fácil hacer la voluntad de Dios. Podemos querer hacer la voluntad de Dios, pero no andamos perdidos porque no entendemos el propósito, porque no entendemos de la salvación. Entonces es muy importante que sigamos las instrucciones de Dios. Esto nos ayudará a encontrar y entender la voluntad y sobre todo lo que estamos buscando es obtener victorias. Complementando también un poquito lo que dijimos la semana pasada, ¿qué necesitamos saber para conocer los tiempos? Eso es bien importante, porque nosotros tenemos a veces que así todo lo que se quiere decimos y a veces tenemos que pensar que no es Dios a veces el que nos determina a veces en algunos momentos el tiempo. El tiempo nosotros podemos decir es tiempo de levantarnos, es tiempo de hacer esto, es tiempo de obedecer a Dios, es tiempo y es tiempo de edificar y es tiempo, nos dice muchas dimensiones del tiempo. Por eso es muy importante que nosotros entendamos eso. Sabemos que vivimos tiempos de maldad, porque lo que pasa o lo que vemos puede tener una gran consecuencia en nosotros, puede enfriar nuestro corazón hacia Dios. Y eso es estos tiempos difíciles. Por eso la fe puede decaer de muchas personas, por el crecimiento de esa maldad. Toda nuestra vida tenemos que librar batallas personales. Aclaro, no contra las personas, eso es diferente. Los principales enemigos están en nuestro interior, o sea, en nuestro corazón y en nuestra mente, porque hay una lucha entre la carne y entre el espíritu.
en la parte interna con la parte externa. Y eso es una batalla que siempre tendremos que librar. Podremos tener ciertamente algunas dificultades o diferencias con las personas, pero eso no justifica nuestro interior. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? Por eso, ¿qué queremos nosotros? Dios pone en nosotros capacidades, cosas por diseño que quiere que desarrollemos. Y precisamente no son las fortalezas. Eso es un error que luego tenemos. Solo trabajamos lo que nos sale bien. Y lo que nos sale mal, pues lo dejamos ahí. Si nuestro carácter, nuestra manera de hablar, nuestro a veces rencor, nuestro resentimiento, no queremos tratar con él. Solo queremos tratar con lo que hacemos bien. Y no, el poder de Dios se manifiesta en las debilidades. Por eso, la falta de perdón es algo que tenemos que aprender a tratar, ¿no? Y primeramente con nosotros, porque debemos perdonarnos a nosotros cuando hemos pecado delante de Dios y pedir perdón a Él, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. También dice el Padre Nuestro, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y nuestras palabras nos comprometen a hacer esa voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque así estamos afirmándolo nosotros también. Miren lo que dice Mateo 6:14, porque en el 12 dice lo que le decía, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Es algo que tenemos que entender, que no debemos obviar y decir, yo perdono o no perdono, pero pido perdón. No, Dios nos enseña una forma diferente de ver la vida. Sabemos que también el amor al dinero es la raíz de todos los males. Eso nos enseña Timoteo. Recordemos, pues, que Jesús tuvo que aprender a desechar lo malo y escoger lo bueno. Pero empieza diciendo, comerá en Isaías, esto se encuentra en Isaías 7:15, comerá mantequilla y miel. La diferencia entre la mantequilla y la miel es el proceso. La miel es natural y la mantequilla es un producto, es producto más bien de la leche batida. Recordemos que tuvo esto que hacer Jesús. Esto consiste que todos tenemos que pasar este proceso donde aprendemos de la palabra de Dios, primeramente a través de maestros o de oír la palabra de otras personas. Eso es la mantequilla, porque es una leche procesada. La leche es la palabra de Dios. Tenemos que aprender a dejar esa leche y ir a lo sólido. Por eso nosotros tenemos que aprender a crecer, a estudiar nuestra propia palabra, entender la palabra, que Dios nos revele la palabra y sobre todo que nosotros practiquemos la palabra. Y esto es la miel. Así es que lo cierto es que muchas cosas de lo que hacemos mal, nosotros tenemos una conciencia que Dios nos dotó. Eso es algo muy natural. Y no necesitamos revelación de Dios para saber qué cosas malas tenemos, pero sí sabemos que podemos permitirle a Dios que venga o a Jesucristo y nos ayude en nuestras debilidades. Si hacemos esto, entonces podemos cumplir lo que dice Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. También Corintios nos lo dice más 15:57 para que lo tengan. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No somos nosotros, es Él. Bueno, eso es un pequeño recordatorio de lo que vivimos con una pequeña también añadidura. Pero el día de hoy, nuestro tema que vamos a hablar es conquistemos sin temor y sin desmayar. Dos situaciones o dos factores o dos elementos que necesitamos combinar. Sin temor y sin desmayar. El pasaje clave del día de hoy se encuentra en Romanos 8:37 y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Lo conocemos en la Reina Valera. Dice, a pesar de todas las cosas, o sea, de las debilidades y situaciones adversas que tenemos, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó, quien nos amó. Esto quiere decir, nada más voy a leer el pedacito de la Reina Valera que dice, somos más que vencedores. Él nos habla de victoria, pero está puesta en nosotros. Por eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, nuestra victoria en las batallas se fundamenta en Jesucristo revelado en nosotros. Porque es importante conocer a Jesucristo y su persona y lo que Él hizo y lo que nos invita a hacer en nuestra vida. No solo es decir Jesucristo
es mi Salvador, también tiene que ser mi Señor, y es algo que hemos dicho. Todo este capítulo 8 es hermoso de Romanos, por eso léanlo. Nos habla de las dimensiones de otra manera del amor de Dios, del amor de Jesucristo, dadas a aquellos que son o somos llamados. Eso es muy importante, que nosotros entendamos que hay un llamado de nosotros a dejar de ser nosotros y convertirnos en lo que Él es, vaciarnos, y esto es la revelación de Jesucristo en nuestra vida. Entonces, vamos a continuar, pero al decir esta parte de que nada nos puede separar, sabemos en eso del amor de Dios, y hay una serie de dimensiones que nos dicen ni lo alto ni lo profundo. Eso no lo vamos a tratar, pero sí podemos decir que esto nos ayuda a entender que no debemos desmayar, porque somos más que vencedores. Y ahorita Lili va a reiterar esa idea de el temor por el cual podemos también conquistar. Así es, pues en la secuencia que hemos llevado pues ya desde hace muchas semanas, ¿verdad? En el libro de Josué, entramos hoy al capítulo 11, ¿verdad? La semana pasada vimos cómo una alianza de reyes, ¿verdad? Se une para pelear contra Israel, eran todas las ciudades del sur, pero en este capítulo se nos narra cómo igualmente se juntan unos reyes para pelear contra Israel. El líder de estos reyes, Jabín, primero llama a 3 reyes y luego ya ni siquiera se cuentan los reyes. Dice que llama a otros reyes para pelear contra Israel. Otra vez vemos entonces cómo el enemigo se une, ¿verdad? Igual y ni ellos se llevaban, pero ahora sí se unen para pelear contra Israel. Y quisiera leer los primeros versículos de este capítulo 11, el 4 y el 5, donde se nos narra esta situación de cómo se unieron. Y dice así: estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Imaginémonos esta escena. La verdad es que si dice que eran como la arena a la orilla del mar, pues eran incontables, numerosos ejércitos, numerosos, ¿verdad? Caballos y carros de guerra. La escena me la imagino y la verdad sí es para dar miedo, ¿verdad? Imagínense al pueblo de Israel ante esta multitud. Pero lo que dice Dios en el siguiente versículo, que es el 6 de este capítulo 11, me impresiona y es donde vamos a basar todo lo que vamos a desarrollar aquí, ¿verdad? Y dice así: mas el Señor dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y bueno, ante estas palabras de Dios, pues Josué tiene este ánimo para pelear, ¿verdad? Repito, le dice: no tengas temor de ellos. Y lo principal, ¿no? Que también dice: yo entregaré a todos ellos. Me gusta mucho esta frase porque no es la primera vez que Dios dice esto, y sobre todo a Josué, ¿verdad? En las batallas pasadas hemos visto muchos milagros portentosos, se dice, poderosos, pues, y no como se caen las murallas de Jericó. Simplemente la semana pasada vimos cómo Dios mandó granizo, se detuvo el sol, la luna, para extender el tiempo de la batalla, de la conquista, ¿verdad? Entonces hemos visto muchísimos milagros, pero se presenta ahora esta otra batalla con una multitud delante del pueblo de Israel. Y bueno, si seguimos leyendo, no leemos como en los otros capítulos tantos milagros, ¿verdad? No vemos aquí todo ese despliegue de poder de Dios, pero sí vemos
que si Dios dijo, yo los entregaré, es que iban a tener la victoria. Ya Josué para ese entonces ya no iba a necesitar otro milagro, ya sabía que Dios iba a actuar, ¿verdad? Y es lo que vemos aquí, porque precisamente ellos vencen, ¿verdad? Lo vamos a leer, pero ¿por qué tantas veces? ¿Qué pasa con Josué y todas estas veces? Desde que él tomó el liderazgo después de Moisés, vemos que lo primero que Dios le dice, y ahí lo tenemos en el capítulo 1, un pasaje muy conocido, el versículo 9, como le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta es la línea que vamos viendo en la vida de Josué. Como siempre Dios le dice, no temas, ¿verdad? En la batalla de Jericó, también Dios le dice, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, ¿verdad? Me gusta mucho cómo aquí el protagonista es Dios. Y eso debe ser en nuestras batallas diarias, ¿verdad? Cuando nosotros queremos tomar el protagonismo y hacer las cosas en nuestras fuerzas, es que fallamos. Pero si el protagonismo lo tiene Dios, entonces es Él quien nos da la victoria. Por eso me gusta mucho cómo mismo Dios enfatiza, yo he entregado en tu mano a Jericó, en este caso, ¿verdad? Yo, Dios mismo dice yo, no, no eres tú, soy yo, ¿verdad? Así que no olvidemos esto y dejar que Dios actúe. Ahora también recordemos con la batalla contra Ai, también Dios le dice a Josué, ahí lo tenemos en Josué 8:1, y le dice, el Señor dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Igual, este pasaje empieza diciendo primero, no temas, no temas. Constantemente. Y yo digo, ¿y por qué lo repite tanto Dios? Porque yo creo que Él sabe, ¿verdad? Los débiles que somos y Dios siempre está para recordarnos que no debemos temer, ¿verdad? Que debemos de confiar en Él, quien se encarga de la situación, ¿no? Ustedes quizás no lo pueden creer, pero a mí me cuesta trabajo hablar en público, ¿no? Y cada vez Dios me tiene que decir, no temas. No temas, él me conoce más de 30 años y sabe Eso era. Hoy es otra persona. que Dios siempre me tiene que animar a no temer, no temer, ¿no? Y así lo vemos con Josué una y otra vez, ¿verdad? Y bueno, esto Josué no lo aprendió solito, ¿verdad? Tuvo un gran maestro, quien fue Moisés, a quien él servía. Y Dios también a Moisés le decía esto en las batallas, porque muchas veces se nos dice en la palabra de no temer, pero aquí solo seleccioné algunos pasajes donde se nos dice de no temer en las batallas, ¿verdad? Y por ejemplo, a Moisés Dios también le tenía que decir que no temiera. Cuando peleó contra Og, el rey de Basán, ¿verdad? Pues allá en tiempos del Éxodo, ¿verdad? Tenemos esta historia, pero cuando Moisés la está contando a la generación ya que va a entrar a la tierra prometida, y en Deuteronomio 3:2, quisiera leerlo, y dice, y me dijo el Señor, o sea, está hablando Moisés, no tengas temor de él, de Og, del rey. Dice, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Igual, entonces Josué ya desde ese entonces escuchaba como Dios le decía a Moisés, no tengas temor, ¿verdad? Ahora también vi otro pasaje donde Moisés le dice a Josué que no tenga temor, y me gustó mucho porque es ese mismo pasaje de Deuteronomio 3, pero en los versículos 21 y 22.
Y me gusta cómo dice Moisés que le ordenó a Josué no tener temor. O sea, ya no era una sugerencia, no era algo que pues hazlo si quieres. No, es una ordenanza. Y leamos este pasaje de Deuteronomio 3, 21, 22 que dice, ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo, tus ojos vieron todo lo que el Señor tu Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará Dios a todos los reinos a los cuales pasarás tú. No los temas, porque el Señor tu Dios, Él es el que pelea por ustedes. Vemos cómo esta enseñanza de no temer al enemigo viene desde atrás, viene desde Moisés e imagínense, Josué estando tan pegadito a Moisés, pues por supuesto que iba alimentándose de esto, de no temer y de confiar en Dios. Ahora, vemos en este capítulo 11 toda una multitud de ejércitos, ¿verdad? Y yo digo, fíjense, en otras peleas, tanto en Jericó como en Ai, o sea, vemos que el enemigo quedaba encerrado. En Jericó quedó encerrado en las murallas, con Ai por medio de emboscadas, ¿no? Luego vimos la semana pasada cómo los reyes quedaron encerrados en una cueva, o sea, como que encerraban al enemigo. Pero en esta batalla vemos que está delante de ellos toda esa multitud de ejércitos, pues eran muchos. Entonces imagínense la escena, por eso les digo, no era tan fácil entenderlo, pero ahí se nos dice algo que ya venía incluso como profetizado, porque esto lo leemos en Deuteronomio 7 al 19 y dice, si dices en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? Y luego viene la respuesta, no tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo el Señor tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que el Señor tu Dios te sacó. Así hará el Señor tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Entonces aquí, ¿cuál es la recomendación? Obviamente es no temer, pero también le dice que recuerde, ¿verdad? Todo lo que Dios ya ha hecho. Y eso es como que un tip que nos da Dios para las batallas que enfrentamos, que nos acordemos de lo que Dios ya ha hecho con nosotros en tiempo atrás, ¿verdad? Porque si nosotros damos testimonio de eso, también nos vamos acordando. David decía, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y son esas batallas que luego tenemos que recordar. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentar muchas batallas, pero que no se nos olvide lo que ya Dios dice en su palabra, lo que Dios ya hizo en nosotros y hacia dónde Él nos quiere llevar. Ahora, en este pasaje de Josué 11 también leemos más bien cómo había caballos y carros del enemigo, ¿no? Entonces ya se añade otra situación que no veíamos en guerras pasadas, pero también ya todo esto venía dicho en Deuteronomio que qué iban a hacer cuando pasara esta situación. A Dios no se le pasa nada y Dios siempre nos enseña desde antes, ¿verdad? Cómo enfrentar la situación. Y aquí es el caso, ¿verdad? Por ejemplo, en Deuteronomio tenemos este pasaje del 20, Deuteronomio 20 del 1 al 4 que voy a leer rápidamente y dice así, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si ves caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando se acerquen para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, ustedes se juntan hoy en batalla contra sus enemigos. No desmaye su corazón, no teman ni se turben, ni tampoco se desalienten delante de ellos, porque el Señor su Dios va con ustedes para pelear por ustedes contra sus enemigos
y para salvarlos. Aquí veíamos también cómo la indicación es no temer aunque trajeran muchos caballos y muchos carros. Ahora, algo peculiar de esto es ¿por qué los caballos? ¿Qué culpa tenían? No, pues sí, o sea, porque Dios da la instrucción aquí de que le corten las patas a los caballos, bueno, de que les corten el ligamento de la pata trasera del caballo. ¿Y por qué Dios pediría esto? Yo encuentro una respuesta de ello en el Salmo 27 que dice, unos confían en sus carros de combate, otros en sus caballos, pero nosotros confiamos en el nombre de nuestro Señor Dios. Y esa es la respuesta, ¿verdad? Porque imagínense, si Israel en este momento dejaba con vida a los caballos y dejaba en función los carros, después ellos iban a confiar en esos caballos y en esos carros, ¿verdad? Y ya no iban a poner su confianza en Dios. Y ahora es lo mismo, Dios nos dice, no pongas tu confianza en las cosas materiales, en tus capacidades, en tus fuerzas, no, confía en mí. Y por eso la instrucción constante que vemos aquí es no tengas temor, ¿verdad? Este capítulo de Josué 11 acaba con una victoria y en los versículos 8 y 9 de este capítulo dice, y los entregó el Señor en manos de Israel, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como el Señor le había mandado. Desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Imagínense esta victoria ante una multitud que venía contra ellos. Pero aquí vemos la obediencia de Josué, ¿verdad? Una gran obediencia trae una gran victoria. Y bueno, ya se me acaba también el tiempo. Esto es una victoria y Dios hoy nos dice que no temamos. Así es, o sea, hay muchas batallas que tenemos que librar. Un poquito me gustaría ampliar un poco cuando Lili mencionó en el capítulo 11 que pudieron pasar, bueno, tuvieron muchas batallas, dice ahí, durante muchos años. Un comentario dice que pudieron ser hasta 7 años para ganar esas batallas. El versículo 20 nos lo dice, porque esto vino del Señor, y fíjense lo que dice, que endureciera el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel. ¿Quién endureció el corazón? Dios a los pueblos enemigos, para destruirlos, porque esa era la instrucción, les da tiempo, por eso decíamos desde la vez pasada, tiempo para destruirlos. Por eso Dios añade tiempo a nuestros enemigos internos, que muchas veces son los más importantes. Y dice, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como el Señor lo había mandado a Moisés. La palabra nos enseña que Dios tiene misericordia de quien quiere. Por eso es una instrucción, porque nos enseña en la época actual que tenemos que desarraigar. Esto quiere decir quitar de raíz el pecado y la impiedad de nosotros. Él pudiera desaparecer nuestras debilidades en un momento. También quisiéramos que Dios desaparezca rápido nuestros problemas o situaciones adversas, pero esto no es así. O sea, Dios no es así. Por eso cuando se habla de 7 años, estamos hablando de un tiempo indefinido, no es en el tipo de tiempo que nosotros manejamos, ¿no? Porque en Dios está el tiempo, no en nosotros. Nosotros humanamente lo tenemos, pero no es eso. Tenemos que luchar para aprender a exterminar cosas que Dios quiere que quitemos en nuestra vida. Como dijimos la semana pasada, es no dejar ni una posibilidad de que vuelvan las situaciones, los problemas, los errores. Persistir en ello sería un error también, ser tercos, obstinados. Puede ser que estemos cometiendo un pecado delante de Dios por esa obstinación. Por eso hace ratito le digo a Lili que ella y yo no somos los que éramos cuando éramos niños. Yo andaba atrás de mis hermanos y atrás de mi mamá. Lili también. Hoy Dios nos puso aquí, pero ya no hay vuelta atrás. Somos diferentes. ¿Por qué? Porque no nos da miedo. Nos da nervios, pero no miedo, no. Miedo, ¿por qué? Porque sabemos que estamos en Dios y podemos pararnos y decir, queremos hablar de tu palabra con denuedo. Tú pon las palabras adecuadas en nuestra boca, no que no sean nuestras fuerzas, que no sea nuestra mente, sino tú en nosotros. Esto de la raíz,
esto de, bueno, de que quita el pecado, me gusta mucho entender que el Señor vino a quitar cosas de raíz. Por eso lo dice Juan el Bautista cuando presenta a Jesús antes. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no es porque le añadamos a la palabra, sino que entendamos que quita de raíz el pecado del mundo. Porque si nosotros dejamos esa raíz, el pecado va a volver a florecer en nosotros. Por eso tenemos que exterminar eso. Por ejemplo, nosotros quisiéramos, les digo, que Dios nos quitara todos los estorbos que pueda haber también en nuestra vida. Nosotros no necesitamos revelación para saber que tenemos ira, que tenemos enojo, que podemos tener muchas cosas que no le agradan a Dios. No necesitamos revelación. Solo es entender que Dios puede actuar. Por eso Pablo y dijo, fue a pedirle por la tercera vez lo de su aguijón. ¿Y qué le responde Dios? Bástate mi gracia porque mi poder se manifiesta en las debilidades. Por eso las debilidades Dios quiere trabajar. Podemos tener la mejor voz, hemos dicho muchas veces, pero eso no es lo que quiere que Dios le entreguemos. Nuestra voz es nuestro corazón y nuestras actitudes para mejorar, porque los atributos Él nos los da. Deuteronomio 9, del 1 a 5, veamos que nos da 3 razones de por qué el pueblo llegó a la tierra prometida. Y la primera de ellas, vamos a ver solo el capítulo 5. La primera razón dice, les digo en Deuteronomio 9:5, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos. Primera razón, no son méritos. Segunda razón dice, no, sino por la impiedad de estas naciones, el Señor tu Dios las arroja delante de ti. Vean, por la impiedad de ellos. Segunda razón. Y la tercera, que es muy importante, que Dios nunca va a dejar de ser ni va a dejar de cumplir su palabra. Él es fiel a su palabra. Y luego dice, para confirmar la palabra que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué necesitamos más razones? Es suficiente lo que puede hacer Dios con nosotros. Las victorias, volvemos, no es nuestra historia, es la historia de Dios que quiere contar a través de nosotros. No seamos los protagonistas de algo que solo somos siervos. Somos siervos de Él, obedientes, transformados por su palabra, transformados por Él y no persistimos en los pecados. Nosotros decimos no tenemos méritos. Por lo tanto, tenemos que llegar a una conclusión en esta mañana. Recordemos que la generación de Moisés no entró por desobediente y eso lo expresa. Y también porque se olvidaron lo que ya habían visto, la salida de Egipto y lo que hizo Dios en el desierto. Por eso necesitamos nosotros reflexionar, que no caigamos en los mismos errores, falta de creer, porque la falta de fe es infidelidad a Dios. Eso no lo queremos ver, pero en realidad es un pecado, la infidelidad a Dios a veces es nuestra falta de fe, de lo que Dios puede hacer en nosotros. Bueno, la palabra nos enseña que después de la fe debemos convertir esa fe en fidelidad absoluta a Dios. Y esa fidelidad a Dios nos debe llevar a una santidad, eso nos lo dice Hebreos 12:14. Seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y también esto es recordado en el Sermón del Monte, en el Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón. Y esto es una asemejanza o una parte de lo que es la santidad. Limpiar nuestro corazón nos ayuda a seguir ganando batallas. Porque dice los de limpio, porque ellos verán a Dios. Así es que habrá muchas cosas más que comentar, pero damos gracias a Dios porque podemos estar con ustedes y podemos seguir compartiendo de la palabra de Dios. Bueno, queremos cerrar un tiempo en donde vimos todas las batallas y la mismos Josué, el libro de Josué nos lleva a una nueva etapa, la entrega de la tierra. Y eso es algo que nosotros vamos a empezar a meditar desde la próxima semana. Y eso también tiene algo muy interesante. La consecuencia de conquistar y tener victorias en las batallas personales tiene una herencia. Y eso es lo que Dios nos promete a nosotros. Pero tenemos que aprender de nuestras debilidades. Bueno, damos gracias a Dios por estar con ustedes en este programa que se llama Tiempos de Conquista. Y podemos afirmar que al que cree, todo le es posible.
posible conquistar. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga a todos ustedes en Colombia, en México y donde nos escuchen. Gracias.